Ahí Ahí está. estaba Estoy Marcelo. conectado aquí. Hola. No sé si me escuchan. Lo Perfectamente escuchamos bien, perfecto. Marcelo. Fuerte y Muy buenos claro. días, Alejandra, Hassan. Aquí Co- atento. Eso, ¿cómo estás, Marcelo? No me puedo quejar disfrutando de los privilegios que tenemos algunos. Muy bien, me parece excelente que lo diga de esa forma. Estábamos O sea, en la hablando... práctica, o sea, en rigor, en paréntesis, el privilegio es que estoy en periodo de fiestas en la universidad y no tengo que ir a hacer clases y la investigación. Muy bien, Estoy muy bien. trabajando remotamente, entonces eso es un privilegio que no todos y todas en este país se pueden dar. Por supuesto. Exactamente, It's muy A eso me true. cierto. refiero. Muy, It's pero true. muy cierto. Estábamos hablando de los incendios, que hay 50 incendios forestales activos a nivel nacional. Esta cantidad de incendios que son más que antes, de hecho como que ya a veces parece que ni siquiera nos impactaran, ¿ah? Hay algunos como el de Quillón que no hemos visto tanto tampoco en los medios de comunicación, etcétera. Eh, ¿Podríamos decir que son productos del cambio climático? Porque generalmente se habla de que son incendios que se provocan por el hombre, de hecho, ¿no? O las mujeres. O la mujer, Mira, la humanidad, mira, el ser sí, humano. sí, los Homo sapiens, nuestra Exacto. especie. Mira, en parte sí, evidentemente, pero es importante también no cargarle la mata mucho a la emergencia climática, independiente que evidentemente tiene una cuota de responsabilidad de lo que está pasando. Aquí no hay que dejar de lado de que casi el 100% de los incendios son intencionales, tienen una componente humana y por lo tanto el detonante sigue siendo la humanidad. Y independiente que claramente el cambio climático y la emergencia climática, principalmente consecuencia de la acción humana también, ha aumentado sustantivamente las temperaturas, ha cambiado los patrones de precipitaciones y nieve, ha cambiado la composición de la ecología, el paisaje en general, y evidentemente todo ello combinado con la irresponsabilidad de quienes activan o detonan directo o indirectamente estos incendios, hace que este tema sea pan de todos los días, noticias de cada época estival. Pero no solamente, ¿qué pasa? Que si lo dejamos solamente en el cambio climático, se normaliza y se visibiliza una problemática como técnica, científica, distante. Ah, no es mi problema, es un problema de la ciencia, es un problema de las grandes sociedades y países industrializados que contaminan con gases de efecto invernadero y bla, bla, bla. Aquí evidentemente hay una cuota de responsabilidad transversal. Claro, Política, digamos. claro, política administrativa, Uf, etcétera, ¿no? Claro, es Sí, súper interesante. De hecho, alguien dice aquí, Pato Pereira en el Facebook dice, el gobierno debería comprar aviones cisternas en vez de aviones de guerra. sí, eso ha corrido por redes sociales. Está bien, evidentemente, somos los reyes para los mejorales. Era una pastillita que me daban a mí cuando niño, cuando mi mamá pensaba que eso solucionaba todos los problemas de mis enfermedades cuando era chico. Sí, Somos los reyes de la emergencia, cierto. somos los reyes y las reinas para el manejo y la gestión de emergencias, pero evidentemente el anticiparnos, que implica no necesariamente invertir ingentes cantidades de dineros en medidas para mitigar, para manejar emergencias, podrían marcar la diferencia. Y acá entramos en temas de normativa, de esa interfaz urbano-rural, normativa, evidentemente, para convivir de forma razonable y segura en territorios que están expuestos a este tipo de peligros, rayado de canchas para las empresas forestales en estas materias, para el manejo, evidentemente, de estas zonas, en un contexto donde los incendios están a la vuelta de la esquina. Evidentemente, invertir en prevención lejos va a ser más rentable que invertir en el manejo y la gestión de emergencias. Independiente de ello, estoy totalmente de acuerdo de que gran parte, si no una parte sustantiva del gasto que se dedica al tema militar podría destinarse a mitigar, a adaptarnos a lo que viene, ciertamente en función del cambio climático. Marcelo, tú como geógrafo, eh, tuviste una participación activa en la última etapa de la campaña de Gabriel Boric, que fue tan exitosa, podríamos decirlo, ¿verdad? Y principalmente, me imagino, tus temas tienen que ver con la ciencia y con esto que estamos conversando. ¿Cómo hacemos de este un país donde, por ejemplo, las cosas se hable de prevención en vez de estar hablando ya de cuando están los platos rotos, digamos, cuando ya están los 50 incendios activos, etcétera? Eh, ¿Cuáles son tus expectativas sobre estos temas para adelante? Bueno, partamos de la base de que en este momento el gobierno de Gabriel Boric está en proceso de articular, de definir los equipos técnicos que van a ser los responsables, ciertamente, de gestionar todas estas materias y por lo tanto en su momento ellos podrán dar extensas entrevistas para explicar su posición al respecto. Yo solamente fui un actor secundario que me sentí auto
histórico que estábamos viviendo y que evidentemente, bien sabemos, gran parte de todos o la gran mayoría de este país que era inaceptable tolerar un gobierno que nos hiciera retroceder en las pocas libertades y la democracia que tanto nos ha costado lograr, obtener. Ahora, en ese contexto, evidentemente, la propuesta original cuando hablábamos del comando, que ya no existe el comando de Boric, ¿cierto? Ahora se está puesta en marcha de un gobierno, ciertamente, fuimos escuchados, evidentemente participamos activamente, personas, hombres y mujeres, todas, de ciencia en distintas temáticas ambientales. Una de ellas, evidentemente, se conecta con el tema de la mitigación, la adaptación al cambio climático y también la reducción y la gestión del riesgo de desastres. En ese contexto, evidentemente, en el discurso siempre está el tema de invertir en prevención. Pero no es una tarea fácil cuando los niveles de exposición son tan altos, cuando hay tanta precariedad, cuando hay tanta vulnerabilidad, cuando hay tanto camino por avanzar. Evidentemente hay que ir avanzando a la par. Por una parte, ir apagando, entre comillas, incendios, pero por otra parte, evidentemente, dignificar el habitar territorios dignos y seguros. En ese contexto, evidentemente, la apuesta, y no pongo en duda que la bajada que vendrá cuando ya el gobierno esté operativo, ciertamente estos temas van a ser considerados, pero evidentemente viene un fuerte trabajo con y para las comunidades que permitan ciertamente fortalecer la resiliencia comunitaria y esas capacidades necesarias, porque evidentemente la gente sabe, ¿sí? La gente, si es bien acompañada, si es bien asesorada técnicamente, si es escuchada, evidentemente se puede vivir de forma más segura, avanzando ciertamente en todo lo que necesita ciertamente el proceso de adaptación producto del cambio climático. ¿Sí? El tema de adaptarnos no es menor. ¿Sí, por supuesto. Rodrigo? Lo que pasa es que estamos tan atrás en algunos aspectos. Yo, Marcelo, valoro todo lo que tú dices. Estoy 100% consciente también de los cambios que debemos implementar. Pero cuando uno comienza a bajar en las distintas escalas, incluso en lo que podemos hacer nosotros, siento que a veces estamos tan al debe en educación con respecto a lo que debe ser el reciclaje. Incluso en la mañana conversábamos lo que está pasando en Providencia, donde se contrata una empresa de reciclaje que al final no hace su pega y mezcla todo, pero te está cobrando como si reciclara. Entonces, entendemos que esa lógica es una lógica mercantilista de esto, que está muy, muy lejana al espíritu que debiera ser el que nos mueve. ¿Cómo podemos acelerar en estos 4 años donde hay una apertura al primer gobierno ecológico, como lo dice Gabriel Boric? Nunca va a ser suficiente, pero me parece que esta cuestión debe partir mucho más de abajo de donde estamos enfocándolo hoy día. Sí, o sea, yo creo que parte de todos puntos de vista, de abajo para arriba, de arriba para abajo y de al lado contigo, con ella, cuando uno jugaba en el colegio, arriba, abajo, contigo, con ella, probablemente quizás la Ale se acuerda de eso. Sí. Esto es tarea de todos y todas, es transversal. Bueno, concuerdo contigo, evidentemente, que el hecho de que estén pasando esos sucesos que describes es porque evidentemente ahí falta un tema de fiscalización y eso implica falta el tema de reglamentos, normativas, y justamente eso se conecta con la ley de cambio climático que todavía se está discutiendo en el Congreso, ha dado algunos pasos, muchos todavía tenemos la expectativa de que sea aprobada en este gobierno que termina, y evidentemente una vez que sea aprobada esa ley de cambio climático en Chile, va a venir todo el proceso exhaustivo de reglamentación, de normativa, donde evidentemente los procesos de fiscalización relacionados con el caso que estás describiendo, evidentemente no deberían quedar impunes. Sí. Pero medularmente, relacionándolo contigo, yo creo que nosotros vamos de salida. Yo soy casi ya un cincuentón y gran parte del voto de Boric y el voto que viene para quedarse es de personas, habitantes de este país, que tienen una conciencia muy distinta a mis pares. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad de los 90, juraba que íbamos a cambiar el mundo, teníamos claridad del desarrollo sustentable, de tener huellas ecológicas mucho más razonables. Sin embargo, hoy día gran parte de mis compañeros, compañeras viven como narcotraficantes, se olvidaron evidentemente del cuidado del medio ambiente, tienen unas barrigas que no se las pueden ellos mismos de tanto comer carne, y en la práctica ese discurso de la boca para afuera, en rigor, yo creo que viene para acabarse. Lo que uno ve hoy día en los jóvenes es que cada vez son más conscientes, cuidadosos, sí, vegetarianos, respetuosos de las diferencias. En la práctica, los que vienen con otro chip y evidentemente yo tengo toda la esperanza, porque soy muy optimista, y siempre lo he sido, de que las cosas van a cambiar.
Se puede, el reciclaje es una cosa importante, no lo es todo, pero evidentemente suma, pero particularmente, bien saben ustedes, es tener consumidores informados, gente que sabe que cada decisión que uno toma tiene una consecuencia, y eso implica saber que no es necesario comprar tanto. La pandemia nos reveló eso, ¿cierto? La pandemia nos reveló que podemos vivir de forma muy sencilla, sin ningún problema, y el jeans se lava, y vuelves a lavar el jeans, y esa polera la puedes volver a lavar, y la puedes volver a lavar, y a final de cuentas se puede vivir simplemente. Exacto. Y eso es lo que demanda el planeta, ciertamente, que disminuyamos nuestras revoluciones, porque evidentemente eso viene para quedarse, que le llamamos transformación. Tenemos que transformar el chip, la forma de ver, ese cambio de dejar de lado el uso de combustibles fósiles. Suena fácil desde la boca para afuera, y concuerdo contigo, Rodrigo, si no me equivoco, sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro que pero en la práctica no es tan fácil cuando te afecta el día a día, el desplazamiento, mil cosas, ciertamente. Ahí necesitamos claramente trabajo importante de educación, concuerdo contigo. Claro, eso es una cultura realmente. Sí, son cambios culturales muy difíciles. Sí, a ver, pero... son más a largo plazo. Digo. No, yo diría que incluso los cambios culturales son más fáciles. Lo que está describiendo Marcelo, y estoy súper de acuerdo, que las nuevas generaciones son mucho más conscientes. De cierta forma ya se hizo el cambio cultural. Y esa conciencia es en parte producto del avance de las ideas, pero también es producto de que los viejos ahora no van a vivir lo peor del cambio climático. Eso se va a vivir los jóvenes en 20 años más, 30 años más. Por algo bien pragmático están súper preocupados. Y ya se notó con la pandemia. Es muy cierto que la gente puede vivir más sencillamente, pero también lo que se vio en la pandemia es que se acabó el tiempo de la comida barata. Yo tengo una preocupación especial con eso, que al final cuando el cambio climático no es solamente eventos extremos, como esto de inundaciones y sequías, sino que es en general que las cosechas empeoran y con eso aumenta mucho el precio de comida. Y entonces para los que tienen cierto privilegio, pueden pagar más para comida, pero hay personas que van a simplemente morirse de hambre producto de eso. Y esa escala se ve a nivel general. Y el cambio cultural no es suficiente para eso, porque hay actores de veto, hay intereses especiales muy fuertes que dicen hay que mantener todo. Entonces, en términos de la posibilidad, dentro de ese optimismo de tener políticas de mitigación, ¿cuál ves como lo más importante o lo más factibles para el mediano plazo? Hassán, muy de acuerdo también con tu diagnóstico. Mira, lo primero yo diría que es entender de que la emergencia climática no es un problema científico. No es un problema de las grandes potencias, es un problema social, porque tal como tú bien dices, afecta directa o indirectamente cada acción de nuestras vidas y evidentemente con mayor impacto a la población más precarizada. Y eso implica la alimentación, el costo de la electricidad, el acceso al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero es entender de que hoy día la Tierra está enferma. Y cuando yo estoy enfermo, mi familia me lleva al CESFAM, me lleva al hospital, me lleva a la clínica para que me den los cuidados. Aquí el planeta Tierra hace rato que está enfermo y los países del mundo siguen pensando si la llevan o no a la Tierra a la urgencia. Evidentemente con el gobierno de Boric hay claridad meridiana, absoluta, mejor dicho, de que la Tierra está enferma y que debe ser llevada a urgencia. Eso implica, evidentemente, apenas asuma Boric, en abril justamente viene la cumbre de Escazú, justamente va a ser en Chile, y justamente Chile fue el país que la convocó, que dio origen, y particularmente nadie se explica por qué este gobierno no firmó, evidentemente, ese acuerdo, y Escazú busca de alguna forma la justicia ambiental, el cuidado de estos temas y evidentemente con ello la educación. Entonces, un primer punto yo diría, Hassán, es el tema de entender de que el cambio climático es un problema social que nos afecta a todos, y de alguna forma sacar ese estigma que carga de el científico, el climatólogo, la climatóloga, el delantal blanca, la NASA, el dióxido de carbono y esas siglas complejas que evidentemente pueden hacer puro ruido. Claro. A final de cuentas, el cambio climático y en ese proceso cultural que tú implica aprender a vivir con la sorpresa. La normalidad se acabó, esa normalidad, ese durazno peludo que tanto te gustaba, o esa estación del año que estábamos acostumbrados a esperar, o etcétera. Entonces la sorpresa es la nueva normalidad, y en ese proceso cultural también yo diría que es importante aprender a entender que vamos a comenzar a vivir con la incertidumbre y la complejidad, y eso también es un desafío, evidentemente, porque a todos nos gusta la certeza. A mí me gusta que mi fondo E siga perdiendo dinero todos los meses. Perdón, eso es mi realidad, pero por lo menos tener una expectativa que en el neto, en el largo plazo, algo me va a quedar, aunque sigo perdiendo siempre.
vivir con la incertidumbre no es una tarea fácil, pero Sí. eso es una tarea O sea, nos importante tenemos que también acostumbrar a esta sensación Claro, que tenemos desde que partió la pandemia, o incluso algunos hablan desde el estallido. Yo estaba más bien contenta con el estallido. Pero Sí. en general, como que desde la pandemia estamos en una constante incertidumbre. Y- Sí, pero hemos logrado, si hablamos culturalmente, nos logramos adaptar. Si cuando realmente la cosa es grave, las sociedades se adaptan. Hoy día nadie pone en duda la mascarilla y si alguna despistada sale sin la mascarilla se devuelve rápidamente o se pone nerviosa. Claro, O sea, por lo menos mínimo. algo de culpa y no quiero ser Exacto. tan descarado. Rápidamente la ciencia en el mundo se organizó y en poco tiempo teníamos 5 o 6 vacunas disponibles. O sea, en la práctica las sociedades, el planeta en general, tiene las capacidades, y la pandemia lo demostró, para abordar problemas complejos. Por lo tanto, lo complejo no es difícil. Si el tema es que es organizarse, es entenderse, es conversar y entender que el fin último, evidentemente, es el bien común, es el desarrollo humano. De ahí, bueno, evidentemente la pandemia de alguna forma nos revela en parte que se puede. Ahora la cosa está decantando un poco y se hace más difuso, ciertamente, porque evidentemente el día a día nos revela la complejidad de lo que viene. Los incendios son un ejemplo y los efectos que están teniendo, pero no solamente eso. Y el tema de los alimentos, yo creo que conectado con la pregunta de Hassam, que es muy interesante, evidentemente van a comenzar a escasear. Chile es un país privilegiado, donde podéis comerte una merluza y un durazno peludo por una Qué cantidad rico. razonable de dinero, pero en otras partes del mundo es un lujo, evidentemente, la dieta que se tiene en este país, por muy modesta que sea la canasta familiar. Ello implica también, evidentemente, fortalecer de abajo hacia arriba a las familias para ser más autónomos. En este país las niñas salen del colegio y no saben plantar ni una zanahoria. Y evidentemente esa autonomía de aprender a vivir de forma más simple, pero también de ser más autónomos, de utilizar la energía alternativa, del cuidado del agua, y evidentemente van a hacernos como ser, evidentemente y necesariamente tenemos que aprender a ser sociedades mucho más resilientes, capaces de convivir con esta incertidumbre, capaces de convivir con la adversidad y esa posibilidad de adaptarnos rápidamente a los cambios que vienen para quedarse. Te están escribiendo. Y lo último, Perdón. y lo último que quería agregar, que es importante, que es este mea culpa. Yo trato, y probablemente hay jóvenes escuchándonos ahora, de pedir perdón, porque evidentemente les debemos una disculpa, nuestra generación les debe una disculpa permanente a los jóvenes por el planeta que le estamos entregando. Y es por ello que muchos, y yo creo que evidentemente ustedes están alineados con ello, tratamos de hacer un esfuerzo sustantivo por generar estos espacios de conversación, de tensionar ciertos temas, porque evidentemente estamos en deuda. No hicimos la pega cuando deberíamos haberla hecho y bueno, hay Sí. razones que explican eso, sociales, Súper de culturales, acuerdo. políticas, pero evidentemente podríamos haber hecho siempre más. Y de hecho quizás también, ya estamos más o menos en la hora, pero me gustaría también como, no sé si viste la película No miren arriba. Sí. Como que se conecta mucho con lo que estamos Estaba conversando pensando y yo justo creo, lo mismo. ¿no es cierto? Sí. Esa como sensación de que ha habido durante tanto tiempo un sistema donde viven empresarios, ¿verdad? Mandatarios, todo esto que se unen finalmente, ¿no? Es muy gracioso una parte de la película que tiene que ver con eso, donde te dejan muy claro. No me la cuentes porque no la he visto. No la has Ah, visto, ya. 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 Ya, No, perfecto. generalmente yo tengo un desfase como de 3, 4 años en esas cosas, pero la voy a buscar, la voy a buscar. Sí, yo Hace tampoco poco veo películas, pero no, esta no, sí sí la está vi. bien, hay que ver películas, sí. Sí. Hace No, poco vi, esta de no me verdad acuerdo vale qué la serie, pena. Pero un poco, pero ya todos yo la creo habían que, visto. yo Claro. creo que como que lo que hace es como marcar tanto justamente Reflexionar. porque te Ya. deja reflexionando sobre este sistema, ¿no? Y cómo qué algunos ganas. prefieren hacer oídos sordos y no mirar a su alrededor. Básicamente es eso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nuestra generación le debe a los jóvenes, a los niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? De este mundo al final. Porque dejamos que durante mucho tiempo, incluso a nosotros mismos, al no querer ver a nuestro alrededor. Y esta cosa de comprar ropa compulsivamente, como decías tú, comida para tenerla ahí guardada, todo eso va O botarla. pasando, ¿no? O para botarla después, exacto. Sí. Sí, bueno, pero todo eso es la punta del iceberg, de un modelo que va en picada, ciertamente, y estamos en un momento histórico, global, donde van a empezar a pasar cosas. Yo soy de la idea y concuerdo con distintos autores y autoras de que estamos en un proceso revolucionario, donde vienen cambios sustantivos y estamos siendo espectadores, pero también partícipes de ello. Y cuando digo que soy optimista es porque creo ciertamente en que podemos lograr ser mejores sociedades. Hay luces, hay iniciativas.
están las capacidades, están las ganas, así es que y hay mucha más conciencia, como dices tú. En Facebook, voy a ver la película. Carlos Alberto Rojas dice, Marcelo Lagos, un gran aporte para entender la geografía de nuestro planeta. Ana Carolina Merino dice, mi nieta de 11 años nos reta si al lavarnos los dientes corre el agua, vive pendiente de cuidar el agua. Pato Pereira dice, muy sabio lo que indica Marcelo, se puede vivir con menos, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Y María Fernández dice, el problema del agua no es el cambio climático, el problema en Chile es que se la roban los empresarios a través de las napas subterráneas, por lo menos eso pasa en Petorca. Sí, claro que un sí, tema de gestión y manejo ahí. Claro. Sí, necesitamos justicia en ese tema. Bueno, el agua es un capítulo gigante aparte, pero evidentemente ahí urgentemente se necesita justicia. Claro, tal cual. Marcelo Lagos, ha sido un agrado conversar contigo esta mañana, al público también le ha gustado mucho, así que te mandamos un abrazo enorme, esperamos que esta no sea la última vez que conversemos, a pesar de que ahora tiene más tiempo. Sí, no, entre comillas, yo la verdad es que transparentemente digo lo que me pasa, pero en cualquier minuto aumentan las revoluciones, todo va a depender del contexto y la emergencia. Bien saben ustedes que los asentamientos humanos en Chile, en gran parte, muchos de ellos son casi castillos de naipes, o sea, ante el menor impulso de la naturaleza podemos tener cosas complejas y siempre estamos alerta. Las personas generalmente me asocian cuando ocurre un desastre, no es la idea, evidentemente la idea es conversar antes, como hoy día. Quizás los incendios siempre son un detonante de conversar, de hablar, de reflexionar. La idea es anticiparnos al desastre y conversar antes para que evidentemente logremos tener comunidades informadas, comunidades educadas que exijan evidentemente a la autoridad el habitar territorios dignos y seguros. Yo creo que se puede. Así es que vamos, que tengan muy buena mañana. Gracias por la invitación. Feliz fin de año, ¿eh? Felicidades, que lo pasen muy bien en fin de año. Un abrazo, Marcelo. Chao, Marcelo. Chao, igualmente, abrazos para ustedes. Un gusto conocerlos. Chao.